Ustedes me avisan cuando ya la ven. Perfecto. Hay alguna parte de la presentación que es prácticamente como un regalo para ustedes, para que entiendan a futuro. No está dentro de lo que es la clase, pero a mí me parece que es una terminología importante, que ustedes la necesitan para a futuro entender muchas enfermedades, o cuando alguien discuta sobre estas enfermedades, lean bibliografía de las enfermedades, sepan qué significa cada uno de esos términos epidemiológicos. Es importante que los tengan en cuenta. Miren ustedes, con toda ¿qué les puedo decir? La tecnología que se ha usado para sintetizar los antibióticos, inclusive desde el advenimiento de los antibióticos, de la penicilina en 1914, la inmunoterapia como un proceso para tratar las enfermedades infecciosas, el conocimiento del mismo, se pensó que ya teníamos la solución a este gran problema de salud que son las enfermedades infecciosas. Pero graso error, y no porque, digamos, todo lo que hemos ido descubriendo, conociendo, perfeccionando sea inoperante, sino porque nosotros los hemos vuelto hasta cierto punto inoperantes. El uso y abuso de los antibióticos nos ha llevado de repente a que en cualquier momento tengamos una superbacteria que sea resistente a todo absolutamente, si es que ya no la tenemos, y no podamos usar estas armas. ¿Qué ha pasado con la inmunoterapia? Ustedes saben que hasta hace unos cuantos años, por no decir, de repente unos 50, 60 años, no teníamos trasplantes, no teníamos lo que era la terapia inmunológica para tratar las enfermedades inmunológicas, autoinmunes, y estas armas nos permitieron controlar la enfermedad, pero a su vez hicieron que la respuesta del huésped sea baja, venir a menos. Entonces, ustedes pueden ver, no tenemos el control aún de las enfermedades infecciosas. En ustedes está a futuro que vean, haciendo un uso racional de los antibióticos, haciendo un tratamiento y recomendaciones específicas a los pacientes y que ellos las entiendan, podamos hacer un mejor control de las enfermedades infecciosas. En general, ¿qué significa infección? Y ustedes lo van a ver en la explicación que vamos yendo en el transcurso de la ponencia, entendiendo más este término. Infección tiene que ser la presencia y multiplicación del microorganismo en los tejidos del huésped. No solo es presencia. Presencia puede ser colonización, como tenemos colonizadas todas nuestras mucosas, pero es presencia y multiplicación del microorganismo en los tejidos del huésped. En este caso es el hospedador, o un proceso causado porque estos agentes han invadido tejidos o fluidos o cavidades del organismo que eran normalmente estériles para microorganismos patógenos o potencialmente patógenos. Alguno de ustedes ya debe estar recordando cuáles son esos sitios vírgenes que tenemos nosotros en donde nuestro sistema inmunológico no actúa. No hay presencia de ningún agente infeccioso, porque si nosotros nos dirigimos al intestino, nos dirigimos a las vías urinarias, al tracto urinario, encontramos pues el sistema respiratorio, cualquier cantidad de gérmenes. En cambio, hay zonas en donde no hay gérmenes. Entonces, la presencia también de bacterias, de virus, de agentes infecciosos va a condicionar una infección. Reiterando, la presencia y multiplicación de un microorganismo en los tejidos del huésped va a representar la infección. Y es que la interacción que hay entre el agente patógeno con sus factores de virulencia y el huésped en un medio van a condicionar finalmente la enfermedad infecciosa o la infección. Ahora, la enfermedad, o sea, los síntomas, los signos que presenta el paciente, viene a ser la expresión de este proceso infeccioso. La expresión clínica
del proceso infeccioso y que se traduce en los signos que trae el paciente, en los síntomas que nos refiere. Doctor, he tenido fiebre, tengo dolor, tengo náuseas, tengo vómitos, y ustedes examinan y ven pues que hay síntomas, hay signos que me están indicando que hay un proceso infeccioso. Entonces, desde ya ustedes están viendo que aquí hay 3 elementos importantes que tienen que ver con las enfermedades infecciosas: agente, huésped y medio ambiente. Si ustedes recuerdan la pandemia por la que hemos pasado, no era tanto la presencia de la gente o los factores de virulencia que tenía, era la respuesta nuestra, de nuestro sistema inmunológico, la que condicionaba todos los síntomas y signos que finalmente han ocasionado tal cantidad de muertes, secuelas del COVID. Entonces, entendamos bien ya qué significa infección. Y de repente, para que ustedes le den la importancia o valoren la importancia que tiene, es la mayor causa de muerte en los países en vías de desarrollo como el nuestro. Aún sigue siendo la causa más importante de muerte y enfermedad. Si nosotros vamos a países desarrollados, vamos a ver que las enfermedades que predominan son las enfermedades metabólicas, ¿no es cierto? Nutricionales, que en nuestro medio tampoco no podemos decir que no las tenemos para mala suerte, no solo las infecciosas, sino esas enfermedades también. Y vamos a ver en el transcurso del desarrollo de lo que son sus cursos, por qué es que antes éramos hasta cierto punto personas ajenas a tener tanta diabetes, a tener de repente artrosis. ¿Por qué? Porque de alguna forma nuestro estilo de vida ha cambiado. Y ha cambiado porque desgraciadamente, nos guste o no, empezando por la alimentación, las comidas rápidas son las más apetitosas, las que te llaman más la atención, porque ahorita les digo a ustedes a esta hora 7, prefieren una manzana o unas salchipapas con todas las salsas habidas y por haber. Entonces, con toda seguridad, muchos me van a decir, doctora, las salchipapas ni hablarlas, si son de la alemana mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que al final ha dado lugar a la presencia no solo de infecciones en nuestro Perú, sino también enfermedades metabólicas. Hablábamos de que la infección viene a ser la interacción entre el huésped, el agente en un medio ambiente. Y muchas veces necesita esta presencia del agente dentro del huésped de un vector. Esta es la triada epidemiológica de Gordis, la cual la anunció en 1996 y que es vigente y será vigente siempre. Entonces, tanto entre el huésped, el agente y el ambiente hay un equilibrio. Y mientras hay ese equilibrio, no se rompa ese equilibrio, pues no hay procesos infecciosos ni enfermedades infecciosas. Pero cuando se rompe ese equilibrio, viene la infección. Y viene cuando el microorganismo o el agente ingresa, se adhiere, se multiplica, porque ustedes van a ver en el proceso infeccioso, primero está la adherencia, que tiene una serie de mecanismos el agente para adherirse, se comienza a multiplicar y da lugar a la infección. Cuando se produce la infección, hay elementos tanto del agente como del huésped que pueden condicionar que se produzca una colonización, una infección latente o ya una enfermedad infecciosa. Dentro de los factores de los microorganismos tenemos la patogenicidad, la virulencia dada por los elementos que producen o secretan o sintetizan, ¿no? Hay patógenos primarios que definitivamente no necesitan a un sistema inmunológico venido a menos, sino simplemente por la cantidad del inóculo pueden producir la enfermedad. Hay los patógenos oportunistas en estos pacientes que les decía, tienen su sistema inmunológico venido a menos, ya sea por una enfermedad, ya sea de repente por el uso de sustancias inmunológicas o que deprimen el sistema inmune como los corticoides. Y también tenemos la flora
comensal, la que vive con nosotros, no nos ocasiona daños, vivimos en un equilibrio que al contrario nos ayuda mucho, que es no patógena. Además de estos factores, dependen también factores del huésped o la respuesta que tengamos nosotros. Yo solo se las voy a recordar rápidamente porque ustedes ya la han estudiado, la respuesta innata y la respuesta adquirida, que es de verdad una aventura leer lo que es la respuesta inmune del paciente. Es increíble todas las cosas a las que se ha llegado a averiguar, a saber, y que finalmente va o nos da una explicación de qué pasó, por qué este paciente no evoluciona bien, por qué este paciente fallece, por qué este paciente superó la enfermedad. Les decía que una vez que ingresa al microorganismo, se adhiere y se multiplica, puede producirse una infección o puede producirse una colonización o permanecer el microorganismo ahí latente hasta que se den las condiciones para poder darse la infección, o puede dar una enfermedad infecciosa, ya sea localizada o generalizada. Hay lo que se llaman las infecciones endógenas y las infecciones exógenas, dependiendo de que el microorganismo viva dentro de nuestro organismo o de que sean agentes que están fuera. Normalmente nosotros tenemos todas estas bacterias colonizando nuestro microorganismo, nuestro organismo. Y estos agentes muchas veces, dadas las condiciones del huésped, la respuesta inmunitaria es que de repente podríamos hacer una infección por cualquiera de estos agentes. Y estas infecciones endógenas las vamos a ver frecuentemente en países desarrollados. En cambio, las infecciones exógenas, en donde los gérmenes se encuentran en los alimentos, en el agua, en el ambiente, por ejemplo, la E. coli, el estafilococo, el Helicobacter pylori, la salmonela, y que ingresan porque tenemos de repente una mala higiene de los alimentos, porque estas se contaminan ano, mano, boca, porque no nos lavamos las manos, porque la que nos sirve esa hamburguesa bien rica no se lavó las manos. Entonces por ahí nosotros podemos adquirir una infección y, como les digo muchas veces, depende también del inóculo, porque es diferente que haya una cantidad de microorganismos en esa mayonesa mínima a que haya una tremenda cantidad de microorganismos en esa mayonesa que le estamos echando a nuestra hamburguesa. Entonces, estas infecciones en donde los agentes están fuera de nuestro organismo son las infecciones exógenas dadas en países en vías de desarrollo como el nuestro. Entonces, tenemos que adquirir buenas costumbres del lavado de manos, así es que tiene que ser permanente. Si no lo puedes lavar, no lo comas. Esa fue ¿qué les puedo decir? El recurso que se usó cuando tuvimos la epidemia de cólera en el Perú. Lávalo y si no puedes, déjalo, porque ahí es donde el paciente iba infectándose, pero así uno tras otro. Bueno, como les decía, hay agentes infecciosos o agentes o bacterias que viven con nosotros sin problema, o sea, en un equilibrio en el cual no nos ocasionan enfermedad. Pero si es que el huésped tiene alguna alteración inmunológica, se produce enfermedad y esas son las infecciones oportunistas. Por ejemplo, la moniliasis es una infección oportunista en pacientes que de repente tomaron antibióticos de amplio espectro, de repente están usando corticoides, su sistema inmunológico está venido a menos, entonces esa cándida que no nos hacía nada, de repente nos ocasiona una infección, ya sea orofaringia, esofágica, qué sé yo, genital, que nos ocasiona daño, porque nuestra respuesta no ha podido controlarla. Nuestro sistema inmunológico no está bien. Entonces, reiterando, estas infecciones exógenas son propias de países en vías de desarrollo como el nuestro, que su forma de llegada puede ser fecal oral, aérea, inoculación, transcutánea directa, parenteral o sexual. Las infecciones se han clasificado dependiendo de muchas cosas. Por ejemplo, de la evolución se dice que hay infecciones agudas, aquellas que el comienzo es súbito, duran poco, subagudas, que tienen una duración intermedia,
y crónicas, como por ejemplo la tuberculosis, que tienen una evolución lenta y de larga evolución. Por la evolución, entonces, agudas, subagudas y crónicas. Crónicas que sea 3 meses o más, para mencionar que esa infección es crónica. Según el agente, puede ser virus, bacterias, parásitos, ya vamos a ver más adelante. Según la presentación clínica, generalmente se clasifican por la presentación sindrómica de la enfermedad. Diarrea, vómitos, hablamos de una gastroenteritis. Diarrea con moco y sangre, gastroenterocolitis. Tos, estamos hablando de tos, dolor torácico, de un síndrome de repente, y encontramos en el examen un síndrome de condensación, ya estamos hablando de repente de una neumonía. Entonces, un síndrome de condensación más esta clínica nos dice que esto puede ser una neumonía. Obviamente, si esto es de repente en el pulmón, ¿no? Ahora, también se clasifica las infecciones de acuerdo a las circunstancias del huésped o su entorno. Si el paciente viene con un cuadro aparentemente de condensación, un síndrome de condensación de su casa, hablamos de una infección comunitaria. Pero si el paciente ha estado hospitalizado y de repente comienza a presentar tos y encontramos un síndrome de condensación, esa ya es una neumonía nosocomial. También tiene que ver mucho el estado de competencia inmunológica del paciente y de los grupos etarios. Pregunto, ¿cuáles son los grupos etarios más sensibles a las infecciones? A ver quién me responde. No estamos bien. Los extremos. A ver. Sí, dime. Los extremos. Muy bien, los extremos de la vida, ¿no? En uno recién se está formando el sistema inmunológico y en el otro ya está prácticamente en una inmunosenescencia, ¿no es cierto? Los agentes etiológicos tenemos priones, virus, bacterias, eucariotes, dentro de los cuales están los protozoos, los hongos y los elementos. Vean que esta clase condensa todo lo que ustedes van a estudiar durante toda esta rotación de enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, la enfermedad, o sea, cuando ya se ha producido la infección, que viene a ser la interacción del agente infeccioso con el huésped, está determinada por factores del agente y la respuesta del huésped. Y vamos a ver que el proceso infeccioso tiene varias etapas, como les comentaba. La primera es cuando ingresa este microorganismo, se adhiere a la superficie donde ingresa, ya sea de repente el tracto urinario, el aparato digestivo, respiratorio, ¿no? Una vez que se adhiere, que se vale de una serie de elementos para adherirse, pues comienza a multiplicarse. Comienza a multiplicarse y si esta colonización, esta multiplicación escapa de las defensas innatas, o sea, no logra controlar nuestras defensas naturales innatas, pues ahí sí se va a producir una invasión tisular, daño celular y probablemente este proceso infeccioso se extienda y se produzca una sepsis, ¿no es cierto? Bacteremia con sepsis, ¿no? La adherencia, que es el primer paso del factor de virulencia de los agentes, estamos hablando ahora estrictamente de los agentes. Lo hace en base a adhesinas, que son proteínas que van a ayudarle al microorganismo a adherirse. Ahí tenemos las fimbrias, el glicocálix, el ácido lipoproteico, que ha sido bastante estudiado. Hay otras adhesinas inclusive, y eso generalmente ustedes lo ven en la flora normal, no pasa nada. Pero cuando se produce el segundo paso, factor de virulencia, que viene a ser la multiplicación, ya se producen toxinas, hay invasión y diseminación, terminando dañando el tejido que están invadiendo. Esta patogenicidad en las bacterias viene a ser su capacidad para causar enfermedad. Y cada uno de los agentes que les he mencionado, priones, virus, bacterias, tienen una característica diferente para producir la enfermedad. Una vez que tenemos la colonización, la multiplicación, viene la invasión celular, que son procesos que se producen en el huésped y provocan la enfermedad. Y eso es a través, como vimos, de enzimas
que van a degradar los tejidos del huésped y van a favorecer que se vaya diseminando el agente. ¿Qué enzimas usualmente identificamos en los agentes? La colagenasa, que son enzimas proteolíticas. La coagulasa, que son cepas especialmente del Staphylococcus aureus. Por eso ustedes van a ver muchas veces coagulasa positivo, coagulasa negativo, depende de las características del estafilococo. ¿Qué hace? Coagular el plasma. Y con eso produce como una malla de fibrina de protección alrededor de la lección, lo que hace que el microorganismo se proteja de la fagocitosis y continúe viviendo en el tejido del huésped. Tenemos enzimas como las hialuronidasas, que también estas enzimas van a degradar el ácido hialurónico, el tejido conectivo. Y vamos a ver presente en el estreptococo, en el estafilococo y algunas bacterias anaerobias que ustedes las van a ir leyendo. Les dije que se ha estudiado mucho al lipopolisacárido. Y el lipopolisacárido, que es una enzima que producen las bacterias, tiene la característica de producir fiebre, de producir leucopenia, de bajar la glucosa en la sangre, de bajar la presión arterial. Generalmente ustedes van a ver que cuando comienza a producirse estas manifestaciones clínicas, en el cual el paciente está hipoglicémico, hipotenso, es que la infección está entrando a un punto en que no hay retorno. Y eso es lo que pasó con el COVID, ¿no? Se produce una coagulación intravascular diseminada, y finalmente comienzan a fallar todos los órganos y el paciente fallece. Entonces, nuestra misión es, en principio, prevenir la entrada de estas bacterias o de estos agentes. En segundo lugar, una vez que tenemos al paciente con infección, tratarlo de la mejor manera, o sea, eliminar el agente que está invadiendo y que está ocasionando el daño. Y finalmente, prevenir que esto vuelva a suceder. Si bien es cierto, el agente se vale de una serie de armas para poder invadir los tejidos, provocar infección, pues el huésped no se queda impávido esperando que se multipliquen y nos ocasionen la muerte. Tenemos nosotros, ustedes recordarán, dos tipos de respuesta, que ya sea a través de células o de moléculas, que van a hacer que retroceder a la gente, lo van a eliminar de nuestros tejidos en buena hora, y si eso no logra suceder, o bien la infección se torna crónica porque lo encapsulan, o bien nos termina eliminando el agente a nosotros. Si ustedes recuerdan, esta inmunidad, o sea, nuestra respuesta a la presencia de agentes infecciosos, hay lo que es la innata y la adaptativa. La inmunidad innata es la respuesta inmediata, y por lo que es inmediata no es una respuesta específica, no tiene memoria, no hay memoria, como a diferencia de la inmunidad adaptativa. Y les voy a dejar por ahí un esquema muy bonito que les va a recordar bastante bien esta respuesta inmunológica. La inmunidad innata, ¿quién la integra? Primero tenemos las barreras epiteliales, o sea, por donde pueda ingresar el organismo, por los epitelios, las mucosas, si se encuentran íntegras, no van a poder ingresar. Pero si hay una puerta de entrada, van a ingresar e invadir nuestros tejidos. Y fíjense que esa fue la estrategia que se usó para tratar de controlar el SIDA, y se logró. En África subsahariana empezó el SIDA pues a crecer de una forma incontrolable. Entonces, ustedes saben que el tratamiento es caro, no todos los pacientes acceden y todo lo demás. Entonces comenzaron a ver qué pasa, por qué hay personas, siendo inclusive algunas mujeres prostitutas, que no tienen SIDA no han contraído el SIDA a pesar de haber estado con personas que estaban contagiadas, estaban infectadas. Entonces se dieron cuenta que estas personas, estas mujeres, no tenían ninguna puerta de entrada. ¿Cómo así? Su epitelio y sus mucosas estaban íntegras.
¿Cuándo es que estas mucosas o este epitelio se rompe? Cuando, por ejemplo, hay una enfermedad previa, y esas eran las enfermedades infecciosas de transmisión sexual. Y si ustedes recuerdan, la gonorrea, la sífilis, todas ingresan a través de las mucosas genitales. Entonces, abrían la puerta al virus del SIDA. Entonces, esa fue la estrategia a nivel mundial que se empleó para tratar de controlar esta epidemia. Se comenzó a tratar todas las ITS o AIDS que han ido cambiando en el tiempo, las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones de transmisión sexual, y se vio en África subsahariana, como les decía, cómo el crecimiento de pacientes con infecciones por SIDA comenzó a disminuir. Entonces, es importantísima tener esta barrera epitelial indemne, que no esté lesionada, porque nosotros cuando nos hacemos una herida, cuando hay una enfermedad en mucosas, estamos abriendo las puertas a que ingrese cualquier cantidad de bacterias, virus, qué sé yo. El otro componente de esta inmunidad innata tenemos la celular, los primeros que se pelean con los microorganismos que entran, que son los fagocitos. Entonces los fagocitos engullen a los elementos extraños, a los agentes que están entrando, en su afán de desaparecerlos, ¿no es cierto? Y finalmente el complemento que producen sustancias, las citocinas, los interferones, las natural killer, por ejemplo, producen esas sustancias, y vemos que en un tiempo de cero que empezó la invasión, hasta las 12 horas, o bien puede controlarse esta infección, gracias a la inmunidad innata, puede retrasarse, de repente porque el agente era muy virulento, nuestra respuesta innata no era tan buena, porque de repente por algún motivo, como les digo, las barreras epiteliales estaban alteradas, nuestra fagocitosis no era buena, entonces ahí entra a tallar la inmunidad adaptativa, la cual puede ser humoral a través de anticuerpos o puede ser celular a través de células T efectoras. Esta respuesta, fíjense que se produce al primer, segundo día de infección. En cambio, la otra es inmediata. Entre apenas ingresa el organismo está nuestra respuesta ahí. Pero recién después de 24 horas viene esta respuesta, que si bien es cierto, es específica, pero es tardía. Así que si no hubiese esta primera respuesta, de repente estaríamos con infecciones de todo tipo. Y tiene la característica importante que tiene memoria. Entonces, si vuelve a ingresar el agente, ya están las células T efectoras listas para eliminar este agente. Entonces, acá les presento este cuadrito en el cual ustedes pueden ver cuáles son los componentes de la respuesta innata, las barreras epiteliales, la integridad, los péptidos antibióticos, que son sustancias que producen nuestros macrófagos, nuestros natural killer, linfocitos intraepiteliales. ¿Quiénes son los que actúan, los que son las células encargadas de eliminar estos agentes que ingresan? Las células efectoras son los neutrófilos, los macrófagos, las natural killer. Y también hay proteínas, como les decía, efectoras como el complemento, la proteína C reactiva que ustedes van a ver en la infección, está bastante alta porque hay un proceso en el cual está produciéndose la invasión de nuestro organismo y pues está produciéndose cantidad de proteína C reactiva en el afán de opsonizar, o sea, miren, este es el proceso de opsonización, que es lo que realiza tanto las lecitinas, la proteína C reactiva, para destruir al agente, en el cual se va a combinar el agente que ha ingresado con las opsoninas y así lo hacen más asequible para que el macrófago pueda deglutirlo. Eso gracias a nuestra respuesta innata dada por las lecitinas, por la proteína. Este es el esquema que les digo que es muy interesante, es bonito, es atractivo el esquema, en el cual les va a recordar bien, pues es mexicano, porque van a ver ahí muchas expresiones mexicanas, pero les explica claramente cómo actúa la respuesta innata y cómo actúa la respuesta adaptativa.
cuáles son los elementos de los que se vale, y resulta, como les digo, muy interesante. Una vez que tenemos la infección, tenemos nosotros que entender, como eso, por eso les decía, qué importante es que ustedes tengan el conocimiento teórico de las enfermedades para cuando ustedes elaboren una historia clínica buena, porque el diagnóstico del paciente lo trae en la boca, si es que ustedes pueden o saben hacer una historia clínica. Determinar, en primer lugar, el detalle que podríamos decir que tiene la historia clínica de infecciosas es si ha realizado viajes en el último año a alguna zona que me haga presumir que de repente pueda haber una infección por ahí. Pero ustedes, por favor, recojan la historia clínica de la manera más clara, los síntomas principales, el tiempo de enfermedad, enunciar cronológicamente cómo fueron apareciendo esos síntomas y con cada síntoma que ustedes les manifieste el paciente, todo lo que compete a un síntoma. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? Dolor, ¿cómo es el dolor? ¿Dónde duele? ¿Qué intensidad tiene? Para eso ustedes tienen que evaluarle el dolor con la escala EVA, que es la más sencilla, del 1 al 10 cuánto le duele, y explicarle al paciente, 1 es que no duele nada, 10 que el dolor es insoportable, pero puede ser un dolor que está fuerte, pero le permite comer, le permite hacer las cosas, no sé, de repente un dolor 7, 8, o es un dolor leve que usted puede realizar sus actividades, pero ahí lo tiene el dolor, de repente es 3, 4. Eso tienen que explicar al paciente para que ustedes puedan decir, paciente refiere que presenta dolor torácico, están ubicándolo, tercio inferior de emitórax izquierdo, tipo punzada, el cual se acentúa cuando el paciente inspira, qué sé yo. Todas las características, mejora cuando el paciente se echa de cúbito lateral izquierdo, del derecho, o sea, todas las características del síntoma. Todo. Y cuando ustedes hacen su examen clínico, pues igual, examinen todo. Si bien es cierto, cuando ustedes presentan al paciente, se van de frente a lo positivo, pero no dejen ustedes de examinar todo, que no se les pase nada. En medicina no existen los cabos sueltos, no hay cabos sueltos en medicina. Si ese paciente me dijo que tenía tos, fiebre, dolor torácico, que tenía de repente un dolor tipo punzada, pero además te ha dicho que está con diarrea desde hace 2 semanas, 2 meses, 3 meses, no lo dejen ese es el que no importa, no tiene que ver nada con de repente con el cuadro respiratorio, de repente es un paciente que está inmunodeprimido, que está haciendo procesos infecciosos tanto intestinales como pulmonares, o de repente es un paciente que ya tiene un fondo, tiene una enfermedad de repente gastrointestinal y se ha añadido a eso una neumonía. Entonces no existen cabos sueltos en la medicina. Si ustedes elaboran una buena historia clínica, hacen un buen examen clínico, les va a permitir llegar a diagnósticos sindrómicos. Tiene un síndrome de condensación, un síndrome gastroentérico, un síndrome hidroelectrolítico, trastorno hidroelectrolítico. Hagan el diagnóstico topográfico, que es tan fácil. ¿Dónde está pasando eso? Si el dolor es en la base de emitórax izquierdo, pues el topográfico es pulmón, aparentemente porque el paciente tiene tos, en la base izquierda, ¿no es cierto? Y ahí llegan a un diagnóstico presuntivo. Este paciente viene de la comunidad, tiene un síndrome de condensación, entonces probablemente tenga una neumonía adquirida en la comunidad, probablemente. ¿Cuál es el agente más frecuente de neumonía? El Streptococcus pneumoniae. Entonces ustedes ven que el proceso que les ha dicho el paciente es más o menos pues a lo que nosotros conocemos de lo que es la neumonía por Streptococcus pneumoniae. Una expectoración que por un momento es rumbrosa, que luego va cambiando, entonces ustedes van mentalizando, viene de la comunidad, la mayor parte de infecciones respiratorias de tipo neumonía son por Streptococcus pneumoniae y tiene las características ni hablar. Yo pienso que es Streptococcus pneumoniae. Si ustedes tienen buenas bases para pensar eso, nadie tiene que decirles nada. Si no resulta Streptococcus pneumoniae es otro agente, ustedes tenían las bases claras. Y eso puede pasar muchas veces. O sea, elaboro mi historia clínica o mi enfoque diagnóstico, llego a un determinado agente y de repente me doy cuenta que no, se hacen los exámenes y ven que no. Y efectivamente, de repente es un agente que puede producirlo algo parecido a eso, pero era otro. Que es muy diferente a que yo pienso que es determinada agente, Streptococcus pneumoniae, y me sale de repente tuberculosis.
Entonces no recogí la historia bien. No era que la tos la tenía hace una semana, la tos la tenía desde hace 5 semanas, 6 semanas, que había pérdida de peso, que cuando recogí los datos sociales, este paciente en una habitación vivían 6, 7 personas, que había un tosedor en la familia, y eso nada de eso recogí. Entonces, la historia clínica es lo más importante. Una historia clínica bien recogida, tanto la anamnesis, un examen clínico físico bien hecho, les da el diagnóstico. Y como les decía, ahora en este momento que están rotando ustedes por infectología, por infecciosas, pregunten si el paciente ha viajado a alguna zona tropical, subtropical, si ha tenido ingesta de agua o alimentos, de repente sí, comí allá, comí un sándwich allá, tomé jugo de allá. Miren que en Cajamarca se descubrió que la mayoría hay una alta incidencia de fasciolasis, y la mayoría de los pacientes enfermos provenían de una comunidad. Y cuando comenzaron a ver qué factor había común en estos pacientes de esta comunidad, eran las infusiones que preparan, ¿cómo se llaman? Que se toman bien rico en la mañana. Bueno, las hacían de plantas de tallo corto, pero que no tenían ningún proceso de desinfección. Moraleja, preferible, no tomen en zonas endémicas de fasciolosis, no tomen nada que no crudo ni nada que no esté bien desinfectado, que ustedes tengan la certeza de haberlo desinfectado. Preguntar la historia ocupacional del paciente, si ha tenido contacto con algún agente o alguna enfermedad que pueda ser una infección zoonótica. Las prácticas sexuales que han variado tremendamente, y ahora ya se está considerando inclusive las prácticas sexuales como factores de riesgo o mecanismos de infección, de transmisión de muchas enfermedades. El uso de drogas, si el paciente ha tenido alguna transfusión previa, si lo han picado los mosquitos. A veces tenemos en la mente que el paciente está con dengue, todo, las manifestaciones clínicas, todo, pero nos olvidamos de preguntar, ¿y a usted lo han picado en algún momento? O sea, eso tan lógico, nos olvidamos de preguntar. Tenemos que preguntar, tiene que, como les digo, ser una historia bien elaborada. Y finalmente, pues, si ha habido contactos, ¿no? Como mencionó Víctor, creo que fue, ¿cuál de sus compañeros? ¿Qué condiciones hay importantes? Las edades extremas de la vida. Sistema inmunológico recién formándose o sistema inmunológico inmunosenescente. Si hay alguna enfermedad crónica subyacente. ¿Y cuál enfermedad crónica ustedes creen que condiciona infecciones? Michelle. ¿Cuál? ¿Qué enfermedad crónica tú crees que podría condicionar que ese paciente sea susceptible a infecciones? El SIDA puede ser, ¿no es cierto? Y una enfermedad metabólica, que es la pandemia metabólica que existe ahora, la diabetes. La diabetes es una enfermedad en la cual ustedes tienen la obligación, los obliga, que cuando ustedes están haciendo su plan de trabajo con ese paciente, pedirle glucosa. Porque no sabemos la verdad, como les digo, nuestro estilo de vida ha cambiado tanto que no sabemos si esa persona de repente es diabética, a pesar que tiene 14 años, 15 años o 20 años. Entonces, de ver si hay enfermedades crónicas subyacentes, si está recibiendo o ha recibido alguna medicación previa, como inmunosupresores o antibióticos. Una condición también para las infecciones es el alcoholismo. El alcoholismo nos disminuye nuestro sistema inmune tremendamente. Si el paciente ha sido sometido a procedimientos invasivos, ahorita los médicos se han convertido mucho en usuarios de lo que es la endoscopía, pero está bien, cuando es necesario hay que hacerla, pero tampoco no puede decir que todo es procedimiento y recién ahí llegar a un diagnóstico, no. Tengo estas características, estos síntomas, estos signos, pues estoy pidiendo que le hagan una
endoscopía porque estoy sospechando en esto, no que la endoscopía me diga que puede ser. ¿Me entienden? Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Y también ahora yo que soy geriatra, tengo que decirles, mucho se abusa de lo que es de repente las sondas. Que el abuelo no orina, pues sondaje vesical. Y ahí le estamos ingresando de repente una infección. Entonces, abusamos de los procedimientos invasivos. Entonces hay que tener en cuenta para ver qué condiciones generales tienen los pacientes para hacer la enfermedad. Estos son los conceptos epidemiológicos que les digo, léanlos porque es importante que los vayan entendiendo, porque la bibliografía a la que ustedes van a consultar, que seguramente ya la tienen, les va a ayudar a, y si no te voy a mandar te voy a ver si tengo el libro de enfermedades infecciosas, Víctor, para que se los compartas a tus compañeros, ¿ya? Bueno, ¿qué es una enfermedad transmisible? ¿Cuándo se denomina una enfermedad transmisible? ¿Cuándo se denomina una enfermedad emergente, reemergente? Todos esos términos no es, como les digo, competencia de la clase, pero yo se los recomiendo que los aprendan, los lean y los aprendan, porque esto es cuestión de memoria y es hablar en una forma correcta epidemiológicamente, porque si ustedes van a estar de repente en alguna entrevista o van a estar comentándole a algún compañero suyo que no sea médico de repente, es una enfermedad emergente, porque sabes que ha reaparecido después de mucho tiempo, están hablando de una enfermedad de repente emergente, no reemergente, o viceversa. Entonces, sepan bien esta terminología. Agentes, si bien ustedes dicen, ay, sí, ya nos ha dicho ya. No, vean que el agente no solo es un microorganismo o un agente infeccioso, vean todo lo cual puede ser un agente. De igual manera, el huésped. ¿Quiénes pueden ser huésped? A veces no solo los seres humanos, sino son animales, son aves, son artrópodos, ¿no es cierto? ¿Cuándo se denomina infección? ¿Qué es infectividad? Patogenicidad, infección inaparente, virulencia. Entonces, importante que sepan esta terminología epidemiológica. Reservorio de agentes infecciosos. ¿A cuál denominamos nosotros reservorios de agentes infecciosos? Reservorios humanos. ¿De qué enfermedades pueden ser reservorios? Los humanos pueden ser reservorios. Acá las tienen. Y es importante que ustedes las sepan. Reservorios extrahumanos, por ejemplo, en el caso de la rabia, ¿no es cierto? Zoonosis, ¿cuándo denominamos zoonosis? De fuente de infección, quién es portador, cuál es el periodo de incubación y el periodo de latencia. Esa es una terminología que ustedes tienen que saber bien, lo de latencia. Entonces, como les digo, este es un regalito que yo les doy porque es importante que conozcan esto para discutir cuando tengan su mesa redonda, su seminario, puedan discutir ustedes bien, con conocimiento de causa. ¿A qué se denomina vector? Este es el instrumento que yo les digo que aplico mucho con mis alumnos de práctica, que es el enfoque diagnóstico. El enfoque diagnóstico en el cual cuando una vez que hacemos la historia clínica, identificamos qué condiciones epidemiológicas tiene, porque nosotros cuando hacemos la historia clínica decimos, parece que tiene neumonía. Entonces veo, ¿qué condiciones epidemiológicas tiene para neumonía? ¿Es obeso, es diabético, es geronte, es niño? Vive con hacinamiento, qué sé yo. Esas son las condiciones epidemiológicas. Sí, la neumonía sí tiene las condiciones. ¿Cuáles son los síntomas que tiene? A ver, ha venido con tos, ha venido con fiebre, ¿y qué signos? ¿Qué he encontrado yo? He encontrado un síndrome de condensación, perfecto. Entonces, ¿cuál es mi diagnóstico sindrómico? Síndrome de condensación, el paciente de repente está con mucosas orales secas, tiene un síndrome de trastorno hidroelectrolítico. ¿Dónde está? Todo lo que encuentro, el problema es en la base de mi tórax izquierdo, entonces diagnóstico topográfico, en mi tórax izquierdo, base de pulmón izquierdo, qué sé yo. ¿Cuál es mi diagnóstico presuntivo? Una neumonía comunitaria. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes no se van a equivocar si lo ponen también como presuntivo? La gran remedadora de todas las enfermedades infecciosas, ¿saben cuál es?
¿Cuál es la enfermedad más frecuente, una de las enfermedades respiratorias más frecuentes en nuestro medio? Producto de hacinamiento. ¿Alguien sabe? Tuberculosis, doctora. Tuberculosis. Entonces, ustedes jamás van a equivocarse si sospechan tuberculosis. La tuberculosis nos invade todo. No hay algo que respete la tuberculosis. La cadera, el hueso, la médula, todo, 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 todo. La piel. Entonces, cuando ustedes ya tienen sus diagnósticos presuntivos, ven el mecanismo de contagio. ¿Cómo es que se contagió? Que tiene un tosedor en la familia, que ella vende golosinas, qué sé yo. Entonces, ahí está la forma como se contagió la paciente. Y esto para mí es uno de los puntos más importantes, un pilar que es el mecanismo de daño o patogenia. ¿Cómo es que esta enfermedad infecciosa ha ocasionado o este agente ha ocasionado estos síntomas y estos signos? Y eso es bien interesante, porque si yo, por ejemplo, digo, estoy pensando en una neumonía, entonces estoy pensando en una neumonía por estreptococo neumoniae. Entonces, ¿cómo es que el estreptococo está produciendo la tos? ¿Cómo es que está produciendo el dolor torácico? ¿Cómo es que produce esa expectoración? Entonces yo comienzo a hacer mi patogenia y veo que el estreptococo, una vez que ha logrado vencer a la barrera innata, está en lucha con el sistema inmunológico adaptativo, entonces hay vasodilatación, se está produciendo una serie de leucocitos muertos, qué sé yo, están formando la secreción, o sea, hay ruptura de vasos, hay vasodilatación, esa expectoración, a veces color rumbrosa, es por este proceso, o sea, me está explicando la patogenia por qué. La tos, se ha irritado la pleura parietal, entonces eso me está explicando por qué hay tos. El dolor torácico igual. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que determinar en la patogenia o mecanismo de daño. El diagnóstico etiológico, ¿quién puede ser el responsable? Si viene de la comunidad, mayormente, ¿cuál puede ser el responsable? Ahí pueden poner 1, 2, 3, los que ustedes quieran, en orden de frecuencia. Diagnóstico diferencial, como les decía, puede ser la tuberculosis, la gran remedadora, o también la tuberculosis puede estar entre los diagnósticos presuntivos. El plan de trabajo va en base de ¿qué? En base a los 3 elementos que tenemos: agente, huésped, y cambiamos el medio ambiente por el daño estructural. ¿Cómo así? Del huésped, ¿qué me interesa? ¿Qué les interesaría a ustedes del huésped? Si es inmunocompetente o inmunodeprimido. ¿Y cómo lo sé? Con un hemograma. Con un hemograma sé si esa infección es a gran negativo, me inclina a gran negativo, gran positivo, si el paciente está respondiendo bien, tiene buena cantidad de leucocitos, qué sé yo. Entonces, el hemograma es lo primero que me interesa en un proceso infeccioso cuando estoy estudiando, haciendo mi plan de trabajo en relación al huésped. Hablamos de que hay una pandemia metabólica mundial, entonces me interesará la glucosa de ese paciente. ¿Cómo está la glucosa de ese paciente? De repente estoy frente a un paciente diabético. Este paciente necesito de repente ponerle antibióticos que son nefrotóxicos, necesito de repente ponerle, o algún fármaco que te necesito saber su función renal. Entonces, ¿qué le pido? ¿Cuál será algo importante en el huésped? ¿Qué dice? ¿Cómo valoro esa función renal? ¿Con qué? Ya. No les exijo porque Creatinina. creatinina. La creatinina viene a indicarme cómo está funcionando ese riñón. Pero yo les voy diciendo ya desde ya, nunca la creatinina por sí sola les dice la función renal. Siempre pidan la pareja inseparable, urea y creatinina. Entonces, si yo quiero hacer mi plan de trabajo en relación al huésped, me interesa cómo está su respuesta inmunológica, a qué tipo de paciente es el que está siendo invadido. Para eso le pido hemograma, glucosa, creatinina y urea. Ya con eso tengo los exámenes básicos en emergencia. Ahora me voy al huésped, ¿cómo identifico a la gente? Para eso hay métodos directos y métodos indirectos. Entonces ya van a ver ustedes que en los métodos directos
que generalmente es de la secreción, tratar de identificar a la gente, ahí, tenerlo de las orejas y decir, este es, el beca en esputo, ¿no? Y los indirectos generalmente son exámenes serológicos, ELISA, inmunofluorescencia, qué sé yo. Entonces ya tengo mi plan de trabajo para ver qué clase de huésped es, para identificar a la gente, y el otro el daño estructural. Si yo estoy sospechando que es una neumonía en base de mi tórax derecho y que además de repente tiene hasta derrame, no solo hay síndrome de condensación, sino pleuroparenquimal, entonces, ¿qué pediré? ¿Qué examen me dirá? Sí, pues tienes razón, ahí hay una neumonía. ¿Qué examen será? ¿Cuál se les ocurre para una neumonía? ¿Qué examen? ¿Qué podría pedirle? Está en el WhatsApp, pero no lo puedo leer. Una radiografía de tórax. Eso me va a decir, sí, pues fíjate, esa opacidad que ves ahí concuerda con lo que has encontrado en tus hallazgos clínicos. Es una neumonía. Entonces, ya tengo, si de repente pienso en fascioliasis, pediré una ecografía hepática. Entonces, su plan de trabajo está bien, o sea, cada punto que ustedes están considerando es el que me va a dar respuesta a esto, a esto y a esto. Ya cuando el paciente esté en piso, ya de repente pedirán exámenes más específicos que complementen un poco más, pero eso por lo menos me dice qué tipo de paciente o de huésped es, cuál podría ser el probable agente, si lo puedo capturar, si el paciente está con diarrea, pues un examen de heces directo para ver, de repente veo a la diarrea, al trofozoito, veo, qué sé yo, bacterias y me identifica la gente. ¿Y qué daño ha provocado? El daño estructural, como les digo, el daño que provoca este agente. Puede ser en intestino, puede ser en pulmones, en hígado, entonces ya sabré qué examen es el que tengo que pedir para eso. Ese es el plan de trabajo. Y el tratamiento irá en son de lo que yo estoy pensando. Yo estoy pensando que es una neumonía comunitaria, que puede ser por Streptococcus pneumoniae. He leído mis guías, he leído lo que es neumonía, las guías que hay, la guía peruana para la neumonía, la guía americana, la guía europea. Entonces yo me inclino más por la guía peruana, o me inclino por la guía europea, me parece más completa. Ya, perfecto. Pongo mis antibióticos y por favor, ya estamos mejorando en lo que es el tratamiento farmacológico. No dejen de hacerlo, pues chiquitos, todos los días. Si ustedes vieron un paciente de neumonía, apréndanse en la guía cuál es el tratamiento de la neumonía. 2 opciones terapéuticas, nada más, porque si es alérgico a la penicilina, tienen que buscar otra opción. Entonces, con esas opciones terapéuticas, dosis, cuántos días, ya están bien, no van a quedar mal, no van a decir, mira, el hijo de que es tanto que estudia medicina no sabe ni tratar, dice que se tratan 4 días, le pregunté y me dice 4 días, o me dice 20 días, y el doctor me ha dicho 7 días, entonces ya no queden mal, pues. Lean bien, o sea, para ustedes como les digo, cada paciente tiene que ser lectura de la enfermedad y una guía. A mí me hubiese gustado mucho cuando fue la época de la pandemia, tuvimos oportunidad de dictar las clases en remoto y hay alumnos que sí, pues están comprometidos en querer ayudar porque han estudiado medicina, por querer ayudar a la gente y lo hacen muy bien. De repente, ahorita voy a ver qué hora es, tenemos tiempo para que les presente el trabajo que ha hecho este chico. Entonces, tratamiento, no nos olvidemos, y la contribución que podemos hacer o pueden hacer ustedes como alumnos es decirle, señora, mire, usted se ha infectado, no pueden dar diagnóstico, no pueden dar tratamiento, nada, pero sí pueden decirle, señora, usted ha tenido esta enfermedad porque ha comido esto crudo, por favor, a partir de adelante tiene que echarle lejía, tiene que explicarle cuánto para que pueda consumir las verduras, las frutas, qué sé yo. Esa va a ser su contribución y eso es importante. Bueno, esto ya venía de la segunda parte de la clase, que la ha hecho seguramente la doctora, la patóloga. Imagino que ya les ha explicado cuáles son los exámenes que tienen que hacerse. Yo más bien soy en eso un poco, ¿cómo se puede decir? Ambiciosa al creer que esta parte clínica es la más importante. Para mí los exámenes son complementarios. Ustedes ya tienen el diagnóstico, si hacen una buena historia clínica, no necesitan más.
quiero mostrarles, a ver, esta creo que es, ya. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ya. Voy a enseñarles cuando uno, por ejemplo, quiere estudiar. Esas son tareas que les dejo a mis alumnos siempre. Este es mi plan de trabajo. El enfoque diagnóstico, las evoluciones, la historia clínica, enseñarles a evolucionar y tareas que les dejo de lo que no saben. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. La historia clínica que ustedes saben tienen que hacerla completa, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la historia clínica es esta, ¿no? En la pandemia tendríamos, todo tenía que hacerse así, sin ver al paciente. Entonces, todos tenían que hacer su historia clínica y ahí hacíamos bastantes enfermedades y van a ver que en el hospital no encuentran pues todo, ¿no? Y este muchacho muy estudioso, a mí realmente me gustó mucho ver que todo lo hizo pues con todo el gusto, con todas las ganas de aprender, ¿no? Él comenzó a señalar, a resaltar cuál consideraba que era importante, que podría estar dentro de lo, identificar cuáles eran los síntomas, cuáles eran los signos, todo. Hacer una historia cronológica buena, importante, y venía el enfoque diagnóstico. ¿Dónde está el enfoque diagnóstico? Este es el enfoque diagnóstico, esta es la herramienta que a mí este instrumento yo se los muestro a mis alumnos porque me parece importante. Por ejemplo, el miren bien, súper estudioso, las condiciones epidemiológicas, esto dice una neumonía, cuál consideraba, él puso vendedora de golosinas, porque la paciente era vendedora de golosinas, porque estaba expuesta con muchas personas, el grado de instrucción, el desconocimiento que hay de la enfermedad por sí, era diabética, era obesa, tenía hábitos nocivos, se identificó una serie de agentes, porque él pensó que era neumonía. Dijo, los síntomas son estos, los signos son estos son los diagnósticos sindrómicos, finalmente es mi diagnóstico presuntivo, el mecanismo de contagio, el mecanismo de daño patogéneo, y miren ustedes, por ejemplo, acá. Dice, cuando se rebasa la capacidad de macrófagos para poder eliminar microorganismos, se desencadena la respuesta inflamatoria al que se libera citocinas, interleuquina 1 y factores de necrosis tumoral que estimulan el centro termorregulador y producen la fiebre. Te está explicando a través de la patogenia, y eso es lo que ustedes tienen que entender, por qué el paciente tiene fiebre. ¿Por qué el paciente tiene esa expectoración? Porque se produce quimiotaxis, neutrófilos que producen inflamación y aumento de la permeabilidad capilar, bueno, y se desencadena una fuga al velo capilar y el líquido que dificulta el proceso de intercambio gaseoso, por eso el paciente está con hipoxemia, dependiendo de la extensión de la neumonía, disminuye la sensibilidad pulmonar, por lo que hace que se aumente la frecuencia respiratoria, se irrita la pleura parietal, lo que produce dolor punzante e intenso. La tos, estimulación de receptores tosígenos en la pleura parietal, o sea, explica todo. El diagnóstico etiológico, el diagnóstico diferencial, bueno, el tratamiento, la prevención. ¿A qué me iba yo más? A la revisión de temas. La revisión de temas, cuando yo les decía, revisión de temas es revisión de temas, resumen, no es copy-paste, eso no tiene ningún sentido. Mire, él sí revisó su tema, hizo un resumen, qué es, cómo se clasifica, cuál es el mecanismo de daño, la fisiopatología, cuáles son los factores de riesgo, el cuadro clínico, el diagnóstico, las escalas de severidad que yo también se las dicto cuando hago infecciones en adultos mayores, manejo de neumonía, cómo la trata la neumonía, y así con todas las enfermedades. Entonces, esto me indica que sí, pues tienen ganas de aprender. Y algo dejado siempre, casi la gran mayoría, buena parte no sabe, ¿no? Por ejemplo, en esa época, como les digo, estaba cómo esterilizar, cómo ustedes esterilizan o limpian las frutas, desinfectan las frutas, las verduras. Entonces a todos les dejé esa tarea y les dejé la tarea que dejen eso en la cocina para que su mamá eche las gotas que tiene que echar de lejía para poder desinfectar. Entonces él buscó todo esto. También muchos de ustedes no saben qué es el FIO2, que es importante, porque si a ustedes les dicen que está con 5 litros de oxígeno, 6 litros de oxígeno, tienen que ver a qué FIO está. Entonces, muy bien, también he hecho toda su tarea, muy buena.
La deshidratación, que también es importante que ustedes conozcan cuál es el requerimiento calórico, el requerimiento hídrico, cuando hablamos de deshidratación primer, segundo y tercer grado. Todo esto es importante que ustedes lo conozcan, porque eso es pan de todos los días. Sus pacientes con neumonía, con lo que tengan, van a estar de repente deshidratados y tienen que hidratarlos. ¿Se dan cuenta? Entonces, importante que lo tengan en cuenta. Bueno, yo quería que más o menos tengan una idea de lo que son las enfermedades infecciosas, cuál es el mecanismo, cómo se producen, qué es lo que tienen que fijarse, qué es lo que tienen que entender. Víctor, conversaba con Michelle al inicio de la clase, ver, porque son 3 clases más que les tengo a ustedes, o son 4, no sé si has visto. Cuatro clases. Ya, entonces, si les conviene que les diste 2 clases en una fecha y las otras 2 clases en otra fecha. Si tienen tiempo ahora, porque a veces comienzan las rotaciones, qué sé yo, y algunos docentes los hacen ir en la noche, entonces a veces se les complica un poco. Entonces, convérsenlo y de repente deciden, doctora, me diste mejor 2 clases, 8 de la noche, puede ser un horario bueno para mí, para ustedes sobre todo, porque dice que están llegando, recién terminan fármaco.